Bienvenidos sean ustedes a una nueva entrega de La Insólita Podcast. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista con el reconocido investigador, escritor y conferencista Carlos Guzmán, quien se ha desempeñado también desde hace ya muchos años como director general del CIFEAC, uno de los centros de investigación más importantes en la República Mexicana. Con él estaremos conversando en esta oportunidad sobre la gran oleada de 1965 que conmocionó tanto a la República Mexicana como prácticamente a todo el mundo. Una oleada que se caracterizó por ser reportada principalmente en los periódicos, en las revistas, así como en algunos medios electrónicos como radio y televisión. Ahí se hablaban acerca de contactados, de personas que referían haber sido llevados a otros mundos, de personas que se aseguraba habían viajado en las naves extraterrestres, pero así también de varios aterrizajes, de avistamientos, es decir, que fue una de las oleadas más importantes que se ha registrado en la República Mexicana y que hoy, gracias a esa labor de investigación y estudio que ha hecho Carlos Guzmán, hoy conoceremos un poco de ese mucho de información que se generó en aquella época. Así que la invitación, jóvenes, para que ustedes se queden en La Insólita Podcast. Vamos a escuchar entonces a Carlos Guzmán, director del CIFEAC, que nos habla, que nos da a conocer parte de esa gran oleada de 1965. Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, Carlos, de verdad, gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo, pues por compartir solamente una parte de los muchos conocimientos que tienes sobre una de las oleadas más importantes en la historia de México, que es la de 1964-65, ¿verdad? 65, sí, esta oleada yo la catalogo, la clasifico como la más importante, la más grande, porque duró durante un periodo de tiempo que abarcó prácticamente desde finales del mes de junio hasta finales del mes de septiembre, octubre todavía, más bien sería finales del mes de octubre, de tal manera que fueron varios meses y esta oleada del 65 resulta que todos los periódicos de aquella época, Excelsior, Novedades, los más conocidos, pero aún no los tan conocidos, todos los días publicaban una noticia de ovnis en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Aguascalientes, etcétera. Entonces, por eso yo digo que fue la más grande y la más larga por todos esos meses que se llevaron a cabo. Ahora, hay que recordar que en ese año, durante esos mismos meses, también hubo una oleada generalizada en América Latina. Encontramos también muchas noticias de Argentina, de Chile, de Brasil, etcétera, e inclusive de Estados Unidos. Entonces fue una oleada no solamente que se sucedía en México, sino tanto en América del Norte como en América del Sur. Y lo importante también aquí de esta oleada fue que se sucedieron casos de aterrizajes, casos de avistamientos de humanoides, casos de observación de flotillas, casos de contacto con extraterrestres. Entonces encontramos toda la gama, pero toda la gama muy rica que se registró en esa época. Simplemente aquí, pues para recordar, traigo yo algunas impresiones y esto solamente es parte de lo que el archivo de CIFEAC tiene. Llegaron los marcianos, luego el periódico del Mexicano es donde se ve retratado a 4 ovnis, tal y como en aquella época los retrataron, ¿verdad? Aquí está una foto pues amplificada de estos ovnis. El Mexicano es un periódico del norte de Baja California y otras fotografías más. Pilotos también reportaron las notas de estos ovnis. Aquí tengo una nota donde dice: los 3 pilotos preguntaron a la torre de control de Acapulco si nadie vio nada. Poco después, el jet de que tripulaban se regresaba a México, venía completo, todo ocupado. En fin, da la historia completa, ¿no? Otra fotografía también muy interesante está en Tijuana, ¿no? Aquí un objeto con una trayectoria irregular completamente.
fotografías, tenemos fotografías de aterrizajes en Salamanca, otras más fotografías de otros objetos vistos en el norte de la República. Por aquí en Tijuana, dice, dentro del círculo se puede apreciar en el suelo una leve claridad, lugar donde estuvo un objeto no identificado, un aterrizaje, el mismo aterrizaje, más fotografías. Este es ya de Irapuato, del Sol de Irapuato. Entonces, aparte de que todos los periódicos de aquí, del Distrito Federal, publicaban este tipo de noticias, los periódicos locales también publicaban esas notas, testigos de las observaciones, otros fotos de un ovni. Esto es por reflejo de la cámara que lo dejó. Caricaturas, no se digan, todos los días aparecían caricaturas también, y notas muy raras, así como la que relatan unos campesinos que en la Sierra Madre Occidental, vieron a un helicóptero bajar. Entonces, primera pregunta, los helicópteros no bajan en la sierra, ¿verdad? Estamos hablando de 1965. Los campesinos, ¿con qué podían haber relacionado un aterrizaje? Pues con algo que ellos sí conocían en aquel entonces, un helicóptero, ¿no? Pero entonces, y esta noticia continúa y dice que los campesinos lograron ver ciertos signos de tipo chino. Probablemente los campesinos, quiero suponer que sí sabían leer y escribir y que por eso reconocieron esos signos, pero no pudieron reconocer de qué lenguaje o qué alfabeto pertenecía, ¿no? Entonces baja una nave. Dice que la describen que en una de sus partes trae ciertas numeraciones, y todo esto es muy raro, ¿no? Pero se sucede en el 65. Me tocó también en el caso investigar años después, claro, desde luego. Todas estas notas las tengo yo porque yo hice un trabajo muy exhaustivo en la Hemeroteca Nacional. Un trabajo exhaustivo de años en donde pues recopilé. Y la idea es hacer un trabajo igual al que ocurrió en el 53 en Francia, con la famosa oleada francesa, y que M. Michel desarrolló en un libro y que tituló Las misteriosas líneas de los ovnis. Son después, con el tiempo, las famosas líneas ortoténicas. Exactamente. Por donde se desplazan estos objetos. Sí, hay que recordar, ¿no?, que ortotenia viene del griego de ortos, tendido en línea recta. Entonces es un trabajo que aquí yo lo he empezado a hacer y resulta que hay estas líneas rectas porque las trayectorias de estos objetos se ven relatadas en Chihuahua, después pasan por San Luis Potosí y después pasan por aquellos estados que hagan este tipo de líneas rectas. También me tocó conocer notas de unos extraterrestres, descritos en la colonia de Narvarte, unos seres de 2 metros de alto, formidos. Los vieron 3 señoras en la noche, tuvieron ellas pánico, corrieron a sus casas, ya estaba oscuro, ya noche, pero el relato pues se sucede en el 65. Las señoras no tenían en absoluto ninguna idea en esos momentos de extraterrestres o de marcianos o de cualquier otra cosa, pero la forma del relato dice que eran luminiscentes. Entonces es ahí cuando nos preguntamos, caray, de 2 metros y luminiscentes, pues ¿qué puede ser, no? Encontramos también que hubo estrellamientos de ovnis en Irapuato en aquella época, en aquellos meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, más de 5 meses que la oleada se sucedió diario. Y no existían en aquel entonces las cámaras de video, sino la testificación hubiera sido pero enorme. Solamente existían los testimonios visuales, pero la gente hablaba a las redacciones de los periódicos y salían estas notas inmediatamente al día siguiente. Entonces, por eso es que yo asevero, porque en los archivos de Exifeas, pues no sé, deben de existir alrededor de, 400, 500, 600 avistamientos, no, yo creo que muchísimos más en ese periodo.
Nada más 1965. Nada más 1965 y una oleada muy rica en todos los aspectos, como comentaba, ¿no? Observaciones a distancia, aterrizajes, encuentros con humanoides. Hay que recordar el caso de los estudiantes del Politécnico de Zacatenco, exactamente, ocurrió también en esa época. Y los estudiantes de Zacatenco, cuando menos yo la historia que seguí en los diarios, pues caray, es una historia fantástica para aquella época y sobre todo para estos estudiantes que dijeron, pues, es que ¿dónde leyeron esas cosas que nosotros con el desarrollo del cine de Hollywood, pues las íbamos a ver posteriormente, ¿no? O en Viaje a las Estrellas o en Guerra de las Galaxias, etcétera. Pero para aquella época, esa historia que tuvieron los estudiantes del Poli en Zacatenco, pues se sale de los márgenes normales para aquella época. Entonces, es una historia muy interesante de estos estudiantes. ¿Por qué consideras que 1965 es tan rico en todas las manifestaciones que comprenden al tema de los no identificados? Ya nos has mencionado, por un lado, de que en América Latina también se dio, pero México como que fue muy puntual, como que fueron los casos más importantes o hechos así como que no se habían presentado en otra parte de la historia. Sí, remarco, la cantidad de casos es incontable. Y por otra, es muy rica porque tenemos casos de todo tipo, aterrizajes, humanoides, contactos con extraterrestres, visualizaciones, fotografías, sí hay fotografías, aquí he traído unas cuantas, mucha gente de distintos niveles socioeconómicos los vieron, no se circunscribió exclusivamente a un núcleo poblacional, no se circunscribió exclusivamente a Distrito Federal, en todos los estados de la República. Cuando yo iba a la hemeroteca y sacaba los periódicos de esa época, de esos meses, invariablemente me encontraba yo con notas al respecto. Cosa que no se ha sucedido sí han habido oleadas posteriores al 65 en México, esto no hay que desvirtuarlo desde luego, pero de la cantidad, de la intensidad y de lo rico en la variedad, no como el 65. ¿Por qué? Quizá pensemos que se deba todo eso. En aquel entonces, ya esta oleada era como la cuarta, como la quinta oleada. En México, vámonos más para atrás del 65, y la primera oleada de la que yo tengo registros es en 1957, aquí en México, así es. Después, en el 60 se van a ver también algo, entre el 61 y el 63 se van a ver también. Pero no es sino hasta el 65 que hay una detonación. En aquel entonces no se buscaron explicaciones del por qué hay una oleada aquí en México, pero pasando los años había una hipótesis que surgió, que las oleadas se sucedían en distintas partes del mundo en distintos periodos de tiempo. Es decir, si para el 65 a México le tocó la oleada y América Latina, para el 67 o para el 68 le iba a tocar a otra parte de la Tierra, a otra región. Las oleadas se vienen a suceder desde 1950, que se tiene, inclusive aquí en México yo tengo notas de los diarios de aquella época de 1950. Entonces las oleadas se vienen a suceder 1950, 1953, 1955, 57, 59 hubo algo, y aquí la hipótesis es de que la era moderna de la observación de los objetos voladores no identificados precisamente parte a partir de 1950. 53 en Francia, la famosa oleada francesa del 53. Y hay que hacer mención a todas las personas que nos sintonizan en este momento, Carlos Guzmán, de que en el 47 es cuando se da el banderazo de la era moderna de los ovnis. La era moderna, exactamente. Entonces, a partir de esa época de 47-50, la hipótesis es que estos objetos voladores vinieron y hicieron geográficamente un mapeo, hicieron geográficamente
una investigación por puntos terráqueos de la Tierra, situándose en determinadas partes de determinados continentes, de determinadas regiones. Entonces, esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es que estas oleadas se sucedían cada 2 años cuando el planeta Marte está más cerca, situado en su traslación con respecto a la Tierra. Entonces, que cuando el planeta Marte estaba prácticamente enfrente de la Tierra, era cuando se sucedían estas oleadas, porque estos objetos tenían una base en el planeta Marte y de ahí salían hacia el planeta Tierra. Como hipótesis, no estoy diciendo ni que Marte esté habitado, ni que sea posible. Lo que estoy diciendo son hipótesis solamente. No hemos llegado al grado de comprobar esa hipótesis para decir, esto ya no es hipótesis, ya el camino científico nos marcó que lo comprobamos y que por lo tanto es teoría. Entonces estamos hablando, como todo en este tema, sobre el terreno de las hipótesis. Estas hipótesis fueron dadas a conocer por los investigadores, por gente de la ciencia o por quién. Sobre todo los investigadores de ovnis, ¿no? Como A.M. Michel, como Antonio Rivera, como Casasuguet, en fin, la época de la primera generación española y francesa, Eduardo Vuelta se había enfocado mucho a por qué acontecían estas oleadas alrededor del mundo en prácticamente cada 2 años. Sin embargo, después del 65, 67, 69, se va a romper esa concatenación, porque ya no se sucedían cada vez que el planeta Marte estaba en oposición a la Tierra, sino que era arbitrariamente, de repente se sucedía otra oleada en otra parte de la Tierra y ya no coincidía con la concatenación, con la observación directa del planeta, la cercanía del planeta Marte con la Tierra. Entonces ahí hay que irse a otro tipo de hipótesis, ¿no? Como la que mencionaba, de que los ovnis fueron haciendo su observación geográfica por continentes y por regiones geográficas. Carlos Guzmán, como director del CIFEC, uno de los grupos o centros de investigación más antiguos y más reconocidos en la República Mexicana, inician las investigaciones en el 65 contigo, y después de ahí, ¿qué es lo que sucede? Y si te refieres al aspecto histórico de la ufología mexicana, es muy interesante porque pues en los archivos de CIFEAC hay 2-3 archiveros enormes de exclusivamente puras observaciones de México. Para las nuevas generaciones, hablar del tema de los ovnis lo remiten directamente a 1991, 11 de julio. Donde se da el boom de la nueva era del fenómeno ovni en la República Mexicana. ¿Qué era lo que pasaba en 1965? ¿Quién era el investigador de moda? ¿Quiénes eran los más reconocidos? ¿Qué tipo de cosas se hacían en aquel momento por parte de la ufología mexicana? Pues básicamente me voy a remitir al señor Pedro Ferriz Santa Cruz. Él era, y como todos sabemos, fue el pionero de la ufología en México. Ya el señor, con sus 84 años, todavía continúa con el entusiasmo de los objetos voladores no identificados. Había grupos en aquel entonces en diversas partes de la República Mexicana, pero eran grupos ya dirigidos por personas mayores. Yo en aquel entonces, 9, 10 años que tenía, empezaba mi interés. Conforme pasaron 2, 3, 4 años, pues yo estaba en la adolescencia y conocí esos grupos. Y eran personas ya mayores, alrededor de los 60 años, de tal manera que pues ahorita ya habrán muerto. Estaba un señor Ismael Diego Pérez, era un español refugiado en México, que escribió también libros acerca de los ovnis. En aquel entonces se hablaba mucho de la experiencia de Salvador Villanueva Medina. En la radio estaba pues un magnífico maestro, Ramiro Garza, que todo el mundo que ha trabajado en la radio pues seguramente que ha oído hablar de él. Él fue el primer director de TV13, que estaba la antena en la Torre Latino cuando empezó TV13. Y desde luego estaba Jorge Reicher con su documental del enigma de los ovnis, que empezaba él a promover. Entonces sí había gente interesada. Claro, ¿él fue el autor, Jorge Reicher? Jorge Reicher y Ramiro Garza fueron
los fundadores de CIFEAC en el 69 y fueron los que desarrollaron el disco y el documental El Enigma de los OVNIs. En ese momento, cuando se da a conocer el enigma de los OVNIs y que estamos escuchando, Carlos Guzmán, de fondo, y que más adelante pondremos solamente un fragmento de este documental en audio. Albert M. Schopp, director de Relaciones Públicas de la NASA, afirmó recientemente: he estado convencido desde hace mucho tiempo que los platillos volantes son interplanetarios. Estamos siendo observados por seres del espacio exterior. El profesor Nikolai Petrovich, especialista en asuntos espaciales y de radioastronomía, en un amplio informe de investigación dado a conocer el 14 de noviembre de 1969 en Moscú, dice: desde hace varios años, la humanidad está recibiendo mensajes de varias zonas galácticas y los cuales no hemos podido descifrar debido a no tener el ABC del alfabeto interplanetario. ¿Cuál fue el impacto en la sociedad? Ese documental lo pasaban en forma cerrada, no en forma pública. Lo invitaban a Jorge Reicher, el Club de Leones de la Ciudad de México, el Club de Radiodifusoras de la Ciudad de México, etcétera. Entonces, era cerrado, pero si vemos ese documental, creo que no ha perdido vigencia. Sí, quizás con los casos que pues ya acontecieron hace 40 años o 45 años, pero sin embargo, la temática, el enfoque, no ha cambiado en cuanto a la precisión de tener y de sorprendernos ante algo desconocido, ¿no? Claro. Y ahora, por parte de CIFEAC, ¿tienen pensado quizá en algún momento darlo a conocer de una forma masiva? Luis Ramírez Reyes, en su programa de radio, recuerdo que ponía fragmentos del enigma de los OVNIs, pero hasta ahí se quedó. Hay muchas pues ideas, ¿no? De que desafortunadamente, como todo proyecto, necesita fondos. Y está la idea de remasterizar ese documental, está la idea de digitalizar las transparencias, que en aquel entonces eran transparencias, ahora pues ya está el poder de la computadora. Entonces, pero todo esto es tiempo, dinero, esfuerzo. Está la idea de reeditar el libro de Salvador Villanueva Medina, porque a Jorge Reicher le cedieron los derechos. En fin, son ideas que desafortunadamente pues están ahí latentes por recursos, más bien por ausencia de recursos. Claro, y son joyas dentro de la ufología en México. Para México sí, es algo que quedaría como algo clásico, ¿no? Algo que nunca va a cambiar de moda, el documental El Enigma de los OVNIs. Ahora, Carlos Guzmán, ¿cuál consideras que haya sido el caso más importante, ya sea de avistamiento, aterrizaje, contacto, etcétera, de 1965, que inmediatamente las personas que cuando lo escuchen, el nombre de ese caso, lo refieran a ese año? Yo creo que sería el de los jóvenes politécnicos, el del aterrizaje y el que entraron en contacto con estos seres y la descripción que los llevaron al interior de la nave. Estos jóvenes todavía viven, hace algunos años que yo quise rastrearles y uno de ellos creo que todavía vivía en la colonia de Lindavista. El otro sí se ha perdido rastro. Quizás fue del 65. Yo creo que sí situaría yo este caso como quizás el más importante. Carlos Guzmán, han pasado 43 años desde 1965 y a esa cantidad de años de distancia, ¿qué ha cambiado en el tema de los no identificados? Ha cambiado por una parte que la gente en México está un poquito más abierta. Después de todos estos años y de un taladrar y picar piedra, porque hay que recordar que en aquella época existían muchos caricaturistas de los periódicos caricaturizaban e ironizaban el tema de los ovnis. Al mismo señor Pedro Ferriz lo capturizaron los polivoces, que en aquel entonces empezaron a surgir. Y yo creo que aquí en México hay un segmento bastante amplio que acepta la existencia de estos fenómenos extraterrestres. Han pasado muchos años, pero todavía hay otro segmento que se encuentra reacio.
Y ese otro segmento, pues básicamente son los científicos que no dan su brazo a torcer, ¿no? Pero cuando menos yo creo que por parte del público en general hay una mayor aceptación, pues los mismos programas aquí, el señor Maussan, ¿no? Son ampliamente difundidos, utiliza los medios de comunicación, tanto de radio, televisión, y él en sus presentaciones personales, pues ha hecho que cada vez más gente se interese en el tema. Me indican, Carlos, que ya tenemos, que estamos escuchando ya el enigma de los ovnis, que es la primera parte. La astronomía nos da un dato. Hay más de 10.000 millones de estrellas con sus respectivos planetas y satélites en nuestra galaxia, y hay más de 10.000 millones de galaxias en nuestro universo. Pongamos junto a la astronomía la razón, la lógica, el entendimiento, la intuición y, en último término, la ley de las posibilidades. ¿Estamos solos en el universo? Carlos, ¿qué es lo que estamos escuchando? Bueno, pues ahí hay que recordar que el locutor que llevó a cabo esa parte, Salvador Luna Ibarra, todavía por ahí sigue en alguna radiodifusora. Era impactante la entrada, tal y como la acaban de escuchar, ¿no? Porque la musicalización, déjenme decirles que la musicalización fue obra directa de Ramiro Garza. Entonces, la locución por parte de este locutor que mencioné y los textos hechos por Jorge Reicher. Entonces, ahí se unieron tres talentos que impactaban para aquella época, ¿no? 1965, 66, 67, 69, cuando se grabó el enigma de los ovnis, pues era un impacto total. Pues muy bien, Carlos Guzmán, director del CIFEAC, investigador, y bueno, tienes también varios libros publicados, ¿verdad? Bueno, sí, también sobre otros aspectos paranormales, de fantasmas, de duendes. El último, bueno, el reciente, que es de duendes, aluches y chaneques, que ha tenido muy buen desplazamiento. Entonces, en general, todo el aspecto paranormal me interesa estudiarlo porque, caray, las líneas son tan sutiles entre que si es un duende y que si es un fantasma, que, pues bueno, estamos inmersos en el mismo aspecto paranormal. Muy bien. Carlos Guzmán, te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, saludos a todos. Carlos Guzmán nos ejemplifica y nos da a conocer muchos de esos casos que se registraron en 1965, una de las oleadas que más se recuerda a nivel mundial, porque así como se registraron cientos de avistamientos, encuentros, secuestros, contactos con entidades aparentemente no humanas, lo que nos lleva entonces a considerar que fue una de las oleadas más grandes registradas en la historia de la humanidad. Bueno, pues hoy hemos escuchado en la Insólita Podcast esta entrevista tan interesante con Carlos Guzmán. Los invito, por lo tanto, jóvenes de las insólitas experiencias, a que me sigan aquí en la Insólita Podcast. Todos los martes y los viernes les presentaré un contenido nuevo, un podcast nuevo. Así que los invito para que estén muy al pendiente de todo lo que les tengo que compartir con la comunidad ovni, tanto mexicana como de otras partes del mundo, para que estemos bien informados de todo aquello que tanto nos llama la atención y que siempre queremos saberlo todo. Les recuerdo también que los invito para que ustedes me sigan a través de mi canal de YouTube, que me encuentran como Johanan Díaz o @Johanan Díaz ahí en YouTube, para que ustedes conozcan, entiendan, comprendan todo lo que implica el tema del contacto, el secuestro y los encuentros con entidades extraterrestres, conocer la tesitura de las experiencias, pero así también los mensajes que constantemente están proporcionando estas entidades llegadas de otras partes del universo. Así que los espero de lunes a domingo a las 8:30 y después a las 10:30 de la noche, tiempo del centro de México. Pues muchas gracias por ser parte de esta gran familia de la insólita experiencia aquí en la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en una nueva entrega de la Insólita Podcast.